Desperté poco a poco con la luz del sol colándose por las cortinas de mi pequeño departamento en la Ciudad de México, el lugar que había llamado hogar durante los últimos 15 años. Hoy era mi cumpleaños número 64, una fecha que antes no significaba más que una tarjeta de mis padres y, con suerte, una llamada de mi hija Alejandra. Me estiré esperando la calma de siempre y tomé mi celular. La pantalla se iluminó con notificaciones, la mayoría de Instagram, pero una publicación me detuvo en seco. Eran fotos subidas apenas unas horas antes de una reunión llena de sonrisas, globos en tonos suaves y un pastel brillante con velas. Mi corazón se hundió al darme cuenta de la verdad. Alejandra había organizado una fiesta sorpresa, pero no para mí. La celebración era para Clara, la madre de mi nuera, una mujer con la que apenas había cruzado saludos cordiales unas pocas veces. Deslicé las fotos incrédula clavada en la cama. Clara sonreía radiante mientras Alejandra le presentaba un pastel de varios pisos. Amigos de la familia reían y brindaban con copas. Ni una sola imagen ni una sola palabra me mencionaba. Me detuve en una foto donde Alejandra se inclinaba hacia Clara con esa sonrisa cálida que siempre guardaba para otros cuando yo estaba cerca. El dolor me golpeó de lleno como una ola que arrastraba años de ser ignorada, de pequeños momentos que había justificado para mantener la paz. Había apoyado a Alejandra en la universidad, le di consejos, le presté dinero cuando lo necesitaba todo, sin recibir un gracias. Y ahora esto, una celebración ostentosa para alguien más en mi cumpleaños, era como un punto final en una larga historia de invisibilidad. Dejé el celular en la mesita de noche mirando el techo. Una opresión se asentó en mi pecho mezclada con una claridad que no quería admitir. Algo había cambiado y lo sentía incluso en el silencio de la mañana. Hoy no sería como los demás días, y la decisión que tomaras a continuación cambiaría todo. Sentada al borde de la cama con las imágenes de Instagram, todavía dando vueltas en mi cabeza, mis pensamientos viajaron décadas atrás, a mis primeros recuerdos de la vida familiar en la Ciudad de México. Siempre fui la responsable, la hija que recordaba los cumpleaños, llevaba la cuenta de los horarios y suavizaba las peleas entre hermanos. Mientras yo manejaba la tarea, las labores del hogar y la rutina, mi hermano y mis primos menores recibían la atención, los elogios y los mimos que parecían desvanecerse cuando intentaba buscar lo mismo. Recordé mi 10º cumpleaños con claridad. Había pedido una reunión sencilla con mis compañeros de clase. Nada del otro mundo, solo pizza y pastel. Pero para la mañana mis planes se habían cambiado para acomodar el nuevo pasatiempo de mi hermano, sus clases de baile o sus entrenamientos de fútbol. El dinero para mi cumpleaños se convirtió en su cuota de inscripción y la celebración para mí se pospuso en silencio hasta que se olvidó por completo. Incluso entonces aprendí a tragarme la decepción y enfocarme en hacer felices a los demás. Esa lección nunca me abandonó. De adulta el patrón siguió. Dediqué horas interminables a apoyar a Alejandra. La aconsejé en la escuela. La ayudé con la renta cuando no tenía trabajo. Cubrí emergencias y descuidos que nunca se mencionaban en las charlas familiares. Presté dinero a parientes cuando no podían pagar sus cuentas. Crucé la ciudad para hacer mandados para mi hija y pasé las fiestas organizando eventos que alegraban a todos menos a mí. El reconocimiento rara vez llegaba, y cuando lo hacía, era superficial. El resentimiento crecía en silencio, pero se había vuelto más pesado con los años. Había aprendido a aceptar ser invisible, viéndolo como una elección para proteger la armonía familiar. Pero al recordar todos esos momentos, los pequeños sacrificios, los logros ignorados, entendí que mi tolerancia había sido aprovechada. Mi generosidad se confundió con debilidad. Mi apoyo se dio por sentado como si fuera infinito y sin cuestionamientos. Esa mañana sola en mi departamento, el patrón que había definido mi vida se hizo claro como el cristal. No se trataba solo de un cumpleaños olvidado
o de una fiesta. Era sobre décadas de ser infravalorada e ignorada. Algo en mí comenzó a moverse, una determinación silenciosa que a mis 64 años podría finalmente cambiar las reglas con las que había vivido. Volví a tomar mi celular, incapaz de resistir la tentación, aunque cada desliz hacía que el nudo en mi pecho se apretara más. Las fotos de la fiesta llenaban la pantalla globos pastel, decorando cuidadosamente la sala una mesa repleta de regalos envueltos y un pastel que parecía demasiado lujoso para una reunión tranquila en un barrio de la ciudad. Clara, la madre de mi nuera, estaba en el centro, su rostro iluminado de alegría, con Alejandra inclinándose hacia ella con esa sonrisa orgullosa que tan bien conocía. Las risas y el tintineo de copas me dejaron helada la escena. Alegre cortaba más profundo que cualquier palabra. Me detuve en una foto donde Alejandra presentaba el pastel, sus ojos brillando de orgullo por alguien que no era yo. Mi corazón dolió con incredulidad. Durante años la había apoyado en silencio, cubrí gastos, ofrecí consejos y arreglé los desastres que dejaba atrás. Cada emergencia que manejé discretamente, cada renta atrasada que pagué, cada fiesta que coordiné, nada de eso importaba aquí. Ni una mirada ni una palabra me reconocía. La injusticia crecía lentamente hirviendo bajo la superficie, y me di cuenta de cuánto de mi vida había pasado manteniendo a la familia a flote, mientras mis propios hitos pasaban con solo un asentimiento cortés o un reconocimiento silencioso. Ahora en estas fotos ese patrón estaba desnudo. La fiesta no solo celebraba a Clara, sino que era un recordatorio cruel de todos los cumpleaños, logros y esfuerzos míos que habían sido ignorados, opacados o olvidados. Dejé el celular en la mesita respirando despacio para calmarme. El dolor estaba ahí, crudo e implacable, pero debajo de él, una nueva claridad comenzaba a formarse. La traición era innegable, y el patrón de abandono también. Hoy había comenzado diferente, y el impulso de lo que había descubierto no se desvanecería. Me hundí en el sillón junto a la ventana, dejando que la luz de la mañana cayera sobre los papeles en mi regazo. ¿Estados de cuenta? Recibos, correos viejos. Todos eran recordatorios de los años en que cargué en silencio el peso de las necesidades de la familia. La renta del departamento de Alejandra cuando sus cheques se retrasaban. Las facturas de luz por cortes inesperados. Los regalos para cumpleaños y fiestas que ayudé a organizar. Incluso pequeños préstamos para emergencias. Todo estaba ahí, registrado minuciosamente, un libro mayor de mi trabajo invisible. El familiar dolor del resentimiento volvió a surgir, pero esta vez traía un filo más agudo. Las fotos de Instagram habían sido un espejo reflejando no solo la inconsciencia de mi hija, sino el patrón acumulado que había definido mi vida. La rabia silenciosa comenzó a transformarse en algo más firme, una determinación que había estado dormida demasiado tiempo. Pensé en el miedo, la incomodidad que siempre acompañaba cualquier intento de imponerme en la familia. Años de ceder habían hecho que la resistencia se sintiera extraña, pero por primera vez esa incomodidad parecía manejable e incluso justificada. Esto no era sobre castigar o vengarse, era sobre trazar una línea, marcar el límite entre lo que soportaría y lo que ya no toleraría. El libro mayor frente a mí era más que números, era la prueba de que había dado más allá de lo esperado, a menudo sin reconocimiento ni gratitud. La pregunta ya no estaba en duda. Exigía acción. No seguiría siendo la facilitadora silenciosa, la cuidadora ignorada. Algo había cambiado y el camino por delante era claro, aunque las consecuencias fueran inciertas. Me senté a la mesa de la cocina con la luz de la mañana iluminando el borde de mi laptop, mientras abría el portal de banca en línea. Durante años había enviado dinero en silencio mes tras mes, cubriendo la renta, los servicios y pequeñas emergencias para Alejandra y de forma indirecta para Clara.
Cada transferencia era un recordatorio del peso que cargaba sola una responsabilidad que nunca recibía reconocimiento, solo suposiciones. Hoy ese patrón cambiaría. Mis dedos dudaron sobre el teclado mientras revisaba el calendario de pagos automáticos. Siempre había justificado esas transferencias como parte de mantener a flote a la familia. Un deber silencioso que evitaba que alguien enfrentara un desalojo o dificultades. Pero las fotos de Instagram habían roto la fachada de la gratitud. Ya no se trataba de bondad u obligación. Se trataba de preservarme. No seguiría financiando a alguien que nunca reconoció mis sacrificios, que permitió que mi presencia se desvaneciera en un ruido de fondo, mientras celebraba los logros de otros. Con precisión cuidadosa, modifiqué la configuración de la cuenta, deteniendo el próximo pago que habría ido a la compañía de administración del edificio. Redirigí los fondos a mis propios ahorros, destinados a unas pequeñas vacaciones que había pospuesto por años. Un recordatorio de que tenía una vida aparte de las demandas de los demás. El acto fue simple pero intencional, una declaración silenciosa de autonomía. Imaginé las consecuencias en cadena, la confusión de Clara, la frustración de Alejandra, las preguntas inevitables. Mi mente repasó posibles discusiones, protestas y chantajes emocionales. No me asustaba. Al contrario, solidificaba la claridad que había estado construyendo desde el descubrimiento en Instagram. No daría marcha atrás. Al cerrar la sesión y la laptop, una sensación de resolución se asentó en mí. Este era el primer paso para reclamar el control, una afirmación tangible de que mis necesidades importaban. El efecto dominó era inevitable y lo recibía con los brazos abiertos. Hoy marcaba el inicio de un cambio de poder, una recalibración de la responsabilidad. Después de completar la transferencia, me recosté en la silla dejando que el silencio me envolviera y volví a abrir mi libro mayor de contribuciones pasadas. Había guardado registros meticulosos de cada peso enviado, cada factura cubierta, cada emergencia manejada sin cuestionar. Era una referencia para mí, una forma de seguirle la pista a los años dedicados a apoyar a Alejandra y de forma indirecta a Clara. Pero ahora, con los pagos detenidos, la curiosidad se mezclaba con la aprensión. Necesitaba saber si mis sacrificios habían sido respetados. Comencé a cruzar estados de cuenta con correos y mensajes buscando confirmaciones o recibos. Lo que encontré hizo que mi pecho se apretara. Notificaciones destinadas a Clara. Habían sido redirigidas facturas sin pagar, plazos ignorados. El dinero que envié para cubrir necesidades básicas se había usado en cosas que no tenían nada que ver con lo que se suponía. Las notificaciones de corte de servicios que debieron haber generado acción fueron ignoradas. Los pagos de renta se atrasaban repetidamente, a pesar de los fondos que proporcioné. Todo estaba documentado, evidencia de que el apoyo en el que confié había sido mal utilizado. Una chispa de enojo me recorrió, pero estaba moderada por la claridad. Esto no era solo descuido, era explotación. El patrón de ser ignorada y dada por sentada se había extendido a asuntos financieros, años de apoyo silencioso, alimentando un ciclo que nadie, ni siquiera Alejandra, había reconocido. Mientras investigaba más, noté un hilo sutil. Alejandra podría no haber sabido todo. Algunos mensajes sugerían que sus suposiciones sobre las necesidades de Clara eran incompletas. Había participado por costumbre sin saber del engaño, o en el mejor de los casos, solo parcialmente cómplice. Esa realización añadió una capa complicada a la situación, una mezcla de decepción y estrategia. Sentada en el silencio de mi departamento con el libro mayor abierto en la mesa, sentí el peso del empoderamiento asentándose. La evidencia era innegable, el camino por delante claro. Enfrentaría esta situación no solo desde el enojo, sino desde la certeza inquebrantable de que debían establecerse límites y exigirse responsabilidades. Los días después de la transferencia pasaron con una calma inquieta.
Seguía mi rutina en la Ciudad de México, respondiendo correos en la biblioteca, tomando café en la esquina, pero mis pensamientos volvían constantemente a las consecuencias que sabía que vendrían. Cada notificación en mi celular me hacía pausar. Cada alerta era una posible señal de que Clara o Alejandra habían notado el cambio. No pasó mucho tiempo. Al tercer día llegó un mensaje de Clara con un tono cortante e insistente. Beatriz el casero llamó. ¿Qué está pasando? Le siguieron más mensajes alternando entre frustración y culpas veladas. Alejandra también se comunicó, aunque con cautela, como si no supiera cómo formular sus preguntas. Ambas reaccionaban al cambio que había iniciado, y la tensión en cada mensaje era palpable. Leí y releí sus palabras, dejando que su peso se asentara. En el silencio de mi departamento reflexioné sobre décadas de sacrificios silenciosos, las facturas pagadas, las fiestas organizadas, las emergencias manejadas sin reconocimiento. Todo lo había absorbido sin quejas, pero ahora al reclamar solo una medida de control la familia que tanto había dependido de mí, se sentía desestabilizada. Esa incomodidad despertó en mí una extraña satisfacción. Por primera vez en años no me doblegaba para mantener las apariencias o calmar a los demás. Mis decisiones eran deliberadas, medidas e irrevocables. El miedo que siempre acompañaba la confrontación, la ansiedad de enojar a Alejandra, de decepcionar a la familia, estaba presente pero atenuado por la claridad de mi propósito. Pasé la tarde revisando el libro mayor, una vez más anticipando el inevitable desenlace, mientras solidificaba mi resolución. Cada mensaje, cada llamada sin responder, era un recordatorio de que este cambio obligaría al reconocimiento, quisieran o no. El golpe en la puerta de mi departamento fue firme e insistente. Abrí y encontré a Clara y Alejandra de pie con expresiones tensas entre indignación e incredulidad. Los ojos de Clara se entrecerraron. Los labios de Alejandra se apretaron en una línea fina. Me hice a un lado dejándolas pasar, pero me mantuve firme con las manos sobre la mesa, mi postura sólida. Clara fue la primera en hablar con voz cortante. Beatriz, esto ya es demasiado. No puedes simplemente cortar el apoyo así. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Alejandra, añadió más suave pero tensa. Mamá, ¿por qué no me dijiste antes? No sabía. Levanté una mano interrumpiéndolas. Para. Quiero hablar primero y quiero que escuchen. Deslicé el libro mayor, los estados de cuenta, las capturas de correos y mensajes sobre la mesa. Todo está aquí documentado. Cada pago, cada factura cubierta, cada emergencia manejada. Durante años he cargado con estas responsabilidades en silencio y nadie lo reconoció. Ambas asumieron que seguiría indefinidamente, y ahora que no es así, la reacción es predeciblemente defensiva. El rostro de Clara enrojeció, su voz se elevó. No teníamos idea. Estás exagerando. No estoy exagerando, dije con firmeza. Estoy estableciendo límites. Ya no seré la facilitadora invisible. Estos pagos terminan aquí. No cubriré más gastos que ustedes pueden manejar solas. Son adultas. Alejandra, necesitas asumir la responsabilidad de tus propias decisiones. Y Clara, no puedes depender de mí para arreglar lo que no gestionas. La habitación se llenó de tensión. Alejandra abrió la boca para decir o para hablar, pero mantuve mi mirada firme. Esto no es un castigo. Es claridad. Estoy reclamando el control de mi vida. No permitiré que mis esfuerzos sean explotados o ignorados. Sentirán las consecuencias de sus acciones y se ajustarán en consecuencia. El cambio fue palpable. Por primera vez el poder en esta relación estaba equilibrado, de manera diferente. La ira de Clara se desvaneció en silencio. La vacilación de Alejandra se convirtió en una toma de conciencia. Respiré con calma, dejando que el momento se asentara, sabiendo que la verdadera prueba apenas comenzaba. Las horas después de la confrontación se estiraron en un silencio tenso. Mi celular no paraba de vibrar, cada notificación, una mezcla de enojo, preocupación
e incredulidad de parte de la familia. Mi tía Rosa envió un mensaje condenando mis acciones llamándolas extremas e innecesarias. Mi tío Javier me sermoneó sobre la lealtad, insistiendo en que la familia debía enfrentar los conflictos junta. Los mensajes de Alejandra eran vacilantes, con un tono de disculpa, pero cargados de frustración. Clara, como era de esperarse, alternaba entre culparme e insistir en que no había hecho nada malo. Entre el aluvión, algunos mensajes ofrecieron un alivio inesperado. Mi prima Daniela, siempre más perceptiva, reconoció el patrón que había soportado y me felicitó por finalmente tomar el control. Una vecina que había observado en silencio la dinámica familiar durante años expresó admiración por cómo defendí mi posición. Sus palabras eran pequeñas pero significativas recordatorios de que no todos en mi vida estaban atrapados en la misma devoción ciega que había permitido el desequilibrio por tanto tiempo. Sentada en la mesa de la cocina dejé que la ola de respuestas se asentara. El caos a mi alrededor era un reflejo de la disrupción que había introducido, pero también de la claridad que había ganado. Había pasado décadas minimizándome, suavizando conflictos y absorbiendo las decepciones de ser ignorada. Hoy era diferente. Hoy mi voz importaba, mis acciones eran deliberadas y mis límites claros. La satisfacción que venía con ese reconocimiento estaba matizada por la certeza de que algunas relaciones podrían no recuperarse del todo. Sin embargo, el alivio de salir del rol de cuidadora perpetua, de valorar finalmente mis propias necesidades y afirmarlas, superaba cualquier culpa persistente. Había aprendido que el respeto propio no dependía de la aprobación de otros, que el reconocimiento externo nunca podría reemplazar la certeza de saber que había hecho lo correcto por mí misma. Cerré mi laptop después de responder a los mensajes de apoyo, respirando la calma que siguió a la tormenta. Por primera vez en años sentí el peso silencioso del empoderamiento asentándose sobre mí firme y resuelto. El siguiente paso era mío para moldear sin prisas y sin miedo. Desperté la mañana siguiente con una sensación tranquila de propósito. Por primera vez en años mi cumpleaños se sentía completamente mío, sin la sombra de obligaciones o expectativas. Preparé un desayuno sencillo y me serví una taza de café saboreando el calor, el aroma, la normalidad. No había tensión en el departamento, ni expectativas ocultas, ni demandas silenciosas, esperando arrastrarme a viejos patrones. A media mañana estaba al teléfono con un par de amigas a las que había descuidado por mucho tiempo, planeando un almuerzo en nuestro café favorito en el centro. Las risas fluyeron fácilmente, sin restricciones, llenas de vida del tipo que hacía que mi pecho se sintiera más ligero de lo que había estado en décadas. Compartimos historias, recordamos el pasado y celebramos sin interrupciones, sin comparaciones, sin las sombras del favoritismo familiar, cerniéndose sobre la mesa. Sentada allí, reflexioné sobre las semanas que habían pasado, la confrontación, los pagos detenidos, la ráfaga de mensajes y la forma en que finalmente había establecido mis límites. Sentí el peso de años levantado, reemplazado por claridad, respeto propio y una alegría tranquila que no tenía nada que ver con el reconocimiento de los demás. Por primera vez, yo era el centro de mi propia vida, y el reconocimiento que buscaba era interno, inquebrantable y completamente mío. El día continuó con pequeñas decisiones deliberadas, un paseo por el parque, una parada en la librería, que amaba una llamada a una prima que siempre había sido discretamente solidaria. Cada momento reforzaba una verdad simple. La autonomía no era egoísta y el reconocimiento propio no era indulgente. Había aprendido que proteger mi propia paz y valorar mis contribuciones era más importante que apaciguar a los ingratos o mantener las apariencias. Al caer la noche regresé a mi departamento y miré el horizonte de la ciudad, las luces titilando contra el cielo que se oscurecía.
Este cumpleaños fue un comienzo, una declaración de que la vida a los 64 podía ser diferente, que mis elecciones importaban y que tenía el derecho de moldear mis días según mis propias necesidades y deseos. El pasado siempre sería parte de mí, pero el futuro, mi futuro, estaba firmemente en mis manos.